Hola, bienvenidos a Lo que va 51. Hoy hablaremos de carreteras. Esos lugares donde parece que casi nunca ocurre nada. Lugares que cogemos a diario. Y lugares que creemos que son seguros. Pero es verdad que las carreteras, algo tan cotidiano, es uno de los lugares donde por desgracia más muertes hay. Hoy en día los accidentes aún siguen ocurriendo, pero los coches cada vez son más seguros. Pero la carretera es un lugar donde creo que siempre ha habido y siempre habrá muertes. Hoy haremos un repaso a las carreteras malditas del mundo y carreteras donde ocurren o han ocurrido cosas extrañas. La primera parada es Suiza, muy conocida por sus relojes caros y sus deliciosos chocolates. Pero la leyenda habla de fantasmas de personas ancianas apareciendo de repente frente a los coches en el túnel de Belchen, que une Basilea con Hadengorf. Este túnel, uno de los miles que hay en toda Europa, es famoso por estas apariciones. A pesar de que la primera aparición data de principios de los años 80 y se ha investigado el caso en profundidad, a día de hoy todavía no se ha encontrado una explicación. Estas apariciones a día de hoy siguen ocurriendo. Autopista A3, Zagreb-Lipovac, Croacia. La autopista que une Staro Petrovo Selo y Nova Gradiška puede presumir de estar en el ranking de los 10 tramos más embrujados de todo el mundo, según los investigadores de lo paranormal. Entre sus casi 3.000 accidentes, destacan los mortales de dos artistas croatas muy famosos, a la misma hora y en el mismo punto del trayecto. Ha habido 3.000 accidentes, ha habido cientos de muertos, en una carretera, una autopista, que no es muy larga. Nueva la autovía A27, en Alemania, kilómetro 239. A pesar de la satisfacción que provocó en los lugareños la construcción de esta autopista, no tardó en convertirse en el epicentro de un número insólito de accidentes, concretamente en el kilómetro 239. A pesar de que se confirmó que dichos accidentes eran causados por la mala arquitectura de la zona, un río pasaba justo debajo, siempre ha generado gran expectación y está considerado como uno de los grandes puntos negros en la red de carreteras alemanas. Autopista M6, Carlisle Rugby, Reino Unido. Posiblemente el Reino Unido sea el país con más leyendas urbanas relativas a apariciones fantasmales en castillos, en pueblos y en casas. Y como no, también tendría que haber en carreteras. En esta, muchos conductores han afirmado haber sido víctima de numerosas visiones. Espectros de personas, vehículos que aparecen y desaparecen. Y por si fuera poco, para alimentar la leyenda, hay que destacar que dicha autopista está situada donde los historiadores afirman que está oculto el Santo Grial. En esta autopista también se han visto ejércitos romanos paseando por la noche. Autopista de Colima, M56, Rusia. La historia de esta autopista está marcada por la tragedia, ya que está adoquinada con los huesos de los presos que estaban sentenciados a trabajos forzosos durante la época de Stalin. A pesar de que no hay constancia de apariciones extrañas, de hecho, conducir sobre estos restos humanos ya es bastante escalofriante.
La carretera maldita. Así se llama a un tramo de carretera entre Sevilla y Morón de la Frontera, en España. Hace más de 20 años que se escuchan historias inexplicables. Hay conductores que han afirmado ver varios niños vestidos de uniforme en fila cruzando la carretera y más tarde desapareciendo. E incluso dicen haber visto el rostro de una mujer en medio de la carretera. La llaman la carretera maldita y es una de las principales carreteras de acceso a Morón. En esta carretera también se han visto ovnis, luces que se encienden y se apagan, y sombras que aparecen en las instalaciones de la base aérea de Morón de la Frontera. ¿Puede explicar esto la base que en esta carretera, en vez de ver, digamos, avistamientos fantasmales, sean más avistamientos de ovnis? Hay otra, en Sevilla. Está entre los municipios de Sanlúcar la Mayor y Sevilla. Se llama la Cuesta de las Doblas. Y es un tramo que en apenas 2,3 kilómetros es prácticamente nada. Se han producido, ojo, más de un centenar de muertes. Aparte, los testigos describen que se ve una chica ataviada con chaqueta roja que aparece entre el kilómetro 568 y 570. ¿Qué ocurre en esta carretera? ¿Qué ocurre en las carreteras de Sevilla? En ellas hay muchas apariciones de ovnis, sobre todo en la que he dicho de Morón de la Frontera, donde hay una base militar, y muchas apariciones fantasmales. Me llama la atención el de la Cuesta de las Doblas, 2,3 kilómetros y más de 100 muertes. Y vamos a otra muy famosa. Son los fantasmas del camping de los Alfaques. Hace más de 40 años se produjo en la carretera N340 y justo delante del camping Los Alfaques una tremenda explosión causada por un camión cisterna cargado con 25 toneladas de propileno. Este incendio se propagó por todo el camping, que estaba a rebosar, y provocó la muerte de más de 200 personas que se encontraban pasando un día ahí. Es uno de los tramos de carretera más conocidos por los amantes del misterio en España, y muchísima gente asegura haber visto enarcer mujeres, hombres y niños que observan quietos a los conductores, con una expresión inerte, e incluso se han escuchado ruidos y voces extrañas. Otros insisten que han visto niños con vestimenta veraniega a altas horas de la noche deambular por la carretera. Fantasmas que se cree que son de todas las personas que murieron en el terrible incendio. La niña de Valparaíso, en Cáceres. Seguimos en España. La leyenda cuenta que una niña desapareció sin dejar rastro. Una niña que viajaba en un carruaje, y era el día de su primera comunión. A su paso por la villa abandonada de Valparaíso, los caballos que tiraban del coche se espantaron, según cuenta la familia, por una manada de lobos. La niña, en ese momento, desapareció. Un suceso similar tuvo lugar medio siglo después, y así nació ya la leyenda que afirma que unos conductores que circulan por la carretera que une Peraleda de la Mata con Trobiscoso, en Cáceres, han visto la niña desaparecida. Y ahora voy a hacer un inciso. En esta no se sabe o no se ha dicho si se han visto fantasmas o apariciones, pero esta es la peor carretera del mundo. Se encuentra en la capital de Bolivia, en La Paz, los Andes. Es la capital con mayor altitud del mundo y se llama Carretera de los Yungas, aunque los lugareños y las autoridades la llaman la Carretera de la Muerte. Y es que en esta carretera,
que tiene poco más de 69 kilómetros, solo tiene 4 metros de ancho y está excavada en roca viva. Y muchos tramos no tienen ni 3 metros. Tiene un desnivel de 3.600 y una inestable pared donde cuelgan lianas a un lado y un precipicio de cientos de metros al otro. No hay guardarraíles ni medidas de seguridad. Y cada día cruzan multitud de camiones, camionetas, coches y animales, las llamas. A veces, muchas veces, aparecen blancos de niebla. Pero lo habitual es que estén conduciendo los lugareños y a su lado haya barrancos de 200 metros de profundidad. Puede ser que llueva a mares o que la gente se tope con numerosos camiones de mercancías pesados. Cada año, por eso se llama la carretera de la muerte, se registra una media, atención, de 200 muertes. Es la carretera donde hay más muertes del mundo. Y la gente sigue usándola. Hay otras carreteras ya, pero la gente sigue usando esa carretera tan peligrosa. Con 200 muertes al año, no hay datos, o no se han hecho investigaciones, pero seguro que si existen los fantasmas, esa carretera debe estar plagada. Ahora nos vamos a Estados Unidos. Nos vamos a la autopista, la carretera llamada 666. A simple vista es una ruta que recorre los territorios de la nación de Navajo y está entre Utah, Nuevo México, Arizona y Colorado. Es una de las tantas que hay carreteras semidesérticas que atraviesan el suroeste de Estados Unidos. Sin embargo, pese que parece una carretera completamente normal, muchos conductores prefieren no ir por esa y dar un rodeo, que son muchísimos más kilómetros, y no meterse con su coche en esta carretera llamada 666. Es una carretera larga, en línea recta, de asfalto no muy bueno, que tiene de longitud unos 200 kilómetros. Esta transcurre entre páramos deshabitados y enormes rocas. Y es por eso que se cree que la gente hay momentos que se sugestiona y momentos que pierde la noción del consumo de gasolina o simplemente se cansan viendo siempre el mismo tramo recto. Pero empezó todo, la fama de esta carretera empezó en 1926, cuando la agencia le asignó a voleo de forma rutinaria el número 666. Y empezaron las bromas, y medio en serio y medio en verdad, y empezaron a apodar a la carretera del diablo. Normalmente la cosa se hubiera quedado en una anécdota local, si no fuera porque los responsables de tráfico del estado de Nevada, mirando estadísticas, se sorprendieron y vieron que en esta carretera era donde había el mayor número de accidentes y muertes en todo Estados Unidos. Empezaron a registrar los datos. Vieron que esa carretera tiene los registros más altos de llamadas a los servicios de emergencias. Hay un montón de avisos por averías. Por eso es que está incluida en la lista de las 20 carreteras más peligrosas de todo Estados Unidos, siendo básicamente la primera del ranking. De día hace un calor asfixiante y de noche puede llegar a hacer frío glaciar. Mucha gente dice que en esta carretera ve muchas veces coches fantasma, sin nadie que los conduzca. Animales extraños que aparecen y desaparecen. Pálidos espectros que hacen autostop.
chicas de la curva que después, al cabo de un rato, no están en el coche, hasta sórdidas historias de canibalismo y locura en según qué arcenes. Hay gente que dice que es debido a la monotonía de ir recto 200 kilómetros. Hay gente que cree que de verdad esa carretera está maldita. Y las cosas que ocurren no ocurren por casualidad. Y seguimos en Estados Unidos. Con el fin de atraer más visitantes a la zona, en 1966, las autoridades decidieron bautizar a la ruta estatal 375, que recorre de norte a sur el condado de Lincoln, la bautizaron como la carretera de los extraterrestres. Según los responsables de turismo de Nevada, en ningún otro lugar de Estados Unidos se producen anualmente más avistamientos de ovnis. Esta vía, de unos 160 kilómetros, está situada en las cercanías de la misteriosa base militar conocida como Área 51. En esta área hay muchos aviones que operan, muchos aviones de prueba y muchos aviones militares, que seguramente son, en la explicación más plausible, en lo que normalmente deben ver los conductores, los aviones y las pruebas que hacen en esta base. Pero mucha gente cree que el Área 51 es una base de probar tecnología OVNI, acude a esta carretera y prácticamente cada semana dicen ver ovnis. En Estados Unidos hay muchísimas carreteras y en el mundo hay muchísimas también muy peligrosas. ¿Quién no ha visto algo extraño alguna vez en alguna carretera? Yo personalmente me he topado con cosas extrañas, pero siempre han sido relacionadas con animales. Os voy a contar un par de anécdotas que me han ocurrido en carreteras y seguro que a vosotros también han ocurrido cosas extrañas. Me gustaría que ya sea por email, en los programas de podcast que escuchéis este programa, o en YouTube, que también estamos en YouTube, por si lo queréis escuchar en YouTube. Me gustaría que comentaseis si habéis visto algo extraño, para hacer una especie de recopilatorio, a ver, de los oyentes, qué cosas han visto raras en carreteras. Las mías, curiosamente, están relacionadas con animales. Una vez, yendo de mi ciudad inca a Binissalem, que era un pueblo que está aquí en Mallorca a escasos kilómetros, de repente apareció un perro blanco grande con un pelo muy limpio, muy brillante. La raza era como, no sé si acordáis de la serie de Lassie, no me acuerdo de la raza, pero me apareció de repente en medio de la carretera mirándome. Tuve que esquivarlo y por suerte por la otra parte no vino ningún coche. Pero es que no lo vi ni salir. Lo vi parado de repente en medio de la carretera, una carretera que me conozco de memoria. Otra vez en la misma carretera, años después, un búho blanco, aquí en Mallorca se llaman olivos, también me lo encontré en el mismo punto, mirándome, también blanco, como el perro. También lo tuve que esquivar. Años después, conduciendo por una carretera de montaña de aquí de Mallorca, por la parte de Sóller,
De repente pude ver a mi derecha 2 perros gigantescos, parecían pastores alemanes, mirándome. Me paré un poco porque a primera vista parecían lobos. Los 2 perros de noche, mirándome de un lugar, mirándome desde la derecha. También fue un poco extraño ese momento. Y después, otro que no es tan extraño, esto me ocurrió en la Toscana, conduciendo por Italia, por la Toscana. Subíamos a un pueblecito y de repente, lo que era un ciervo pequeñito, se quedó parado delante del coche. No he visto apariciones fantasmales, pero sí que he tenido encuentros, sobre todo con animales. Pero no animales pasando rápidamente como un gato corriendo, sino animales blancos que siempre se quedaban mirándome desde la carretera. De pequeño recuerdo una vez, viniendo desde casa de mi abuela por la carretera, me solía tumbar detrás en el coche y me solía dormir. Eran unos 20 minutos de camino hasta mi casa. Y recuerdo que desde que salimos desde el pueblo de mi abuela, que estaba unos 20 minutos, hasta mi ciudad, me tumbé y yo veía la parte, a través de la ventanilla, el cielo. Era de noche. Y eso sí que fue un poco extraño, porque durante todo el camino, entre los árboles, veía una luz. Una luz que parecía seguir al coche. Al principio creía que era la luna, pero me incorporé un poco y esa noche no había luna. Después pensé que podía ser un avión, pero era muy bajo. Iba como detrás de los árboles. Se lo comenté a mis padres, pero no me hicieron mucho caso. Y la luz me acompañó hasta llegar a la entrada de la ciudad. No creo que fuera un avión. Y tampoco sé qué era. Pero en las carreteras ha habido muchísimos avistamientos. Lo mío son anécdotas. Pero hay gente que afirma que ha subido, chicas sobre todo, extrañas, chicas que no hablaban, chicas que parecían tristes, y de repente desaparecían del coche. De estas hay muchas historias. Hay gente que ve apariciones al lado de la carretera. Dicen, o la sensación que han tenido ellos, es que estas apariciones les avisaban que redujeran la velocidad, o les avisaban de que había ocurrido algo en ese tramo y que fueran con cuidado. Pero la verdad es que las apariciones en carretera son muy impactantes, da mucho miedo, aunque nos avisen, aunque sea por nuestro bien, si aparecen, si es que de verdad aparecen este tipo de seres o fantasmas para ayudarnos. La verdad es que asustan mucho. No me puedo imaginar lo que es subir a una persona y que de repente no esté en el coche. Y a mí me ocurrió algo. Esto no es una anécdota ni fue un encuentro con ningún animal. Me ocurrió algo que aún sigo pensando. No digo que sea un fantasma. Pero una mañana, yendo a mi campo con mi padre, pronto, vimos una chica
en una carretera rural, en el suelo. La cogimos y vimos que tenía sangre en los brazos. Rápidamente la metimos en el coche, no sabíamos si alguien le había hecho eso. No había móviles en esa época. No sabíamos si alguien le había hecho eso o se lo había hecho ella. Y rápidamente nos subimos al coche y la llevamos a un centro de atención, de un mini hospital que estaba a unos 15 kilómetros. Yo me senté delante con mi padre, no quería ir detrás con ella. Llevaba un vestido blanco, me acuerdo, como un camisón. No habló en todo el camino. Mi padre le preguntaba cosas y la chica no habló. Ni siquiera levantaba la cabeza. La dejamos, dijimos que no la conocíamos en el ambulatorio, en el hospital, un hospital pequeñito. Nos preguntaron sus datos y no sabíamos quién era. Al lado de mi campo había una casa que siempre estaba ocupada por gente distinta. Dijimos el número de esa casa y el camino, cómo se llamaba, para dar alguna información. Pero no pudimos dar más datos. Nos dijeron que la dejáramos ahí, que ellos se encargarían, que la curarían. Y dimos un número de teléfono por si nos tenían que llamar por algo, lo que fuera. Lo extraño es que no nos dijo ni gracias, ni se giró para decirnos adiós. Entró en el ambulatorio y lo más extraño es que nunca supimos absolutamente nada. Si vivía a escasos metros de nuestro campo, de nuestra casa de campo, no la volvimos a ver nunca más. Esa casa queríamos que estaba vacía. Tampoco vivió nadie después de eso. O sea, ni antes ni después vivía nadie. A lo mejor mi padre me decía que seguramente eran ocupas que vivían ahí. Nunca supimos nada de esta chica, ni vino después a darnos las gracias. Intentamos hablar con un policía del pueblo, un policía local, a ver si podía investigar algo. Dijo que en esa casa no tenía constancia que viviera nadie. Y como digo, no era un fantasma porque la dejamos en un hospital y la atendieron. Pero sí que fue una cosa, ya no anécdotas como he contado antes. Fue una cosa que da un poco de miedo cuando lo pensaba. En ese momento solo pensaba en ayudar a la chica. Pero cuando lo piensas en frío, años después, dices, esta chica a lo mejor nos puede haber hecho algo. O ella se podía haber, yo qué sé, sacar un cuchillo o lo que fuera. O alguien le podía haber hecho algo y estaba suelto por ahí, por el lado de nuestro campo, imaginaos. Eso fue lo más raro y más misterioso y enigmático, impactante que me ha ocurrido en una carretera. Pero imaginaos que eso es que no es nada comparado con las apariciones de las que he hablado. Carreteras solitarias donde ves luces. A veces ha habido gente en carreteras, en España ha habido muchos casos, donde de repente una luz ha pasado encima de su coche, ha parado su coche y han aparecido a cientos de kilómetros de donde estaban. Hablaremos un día de este tipo de casos. ¿Pero qué ocurre en las carreteras? ¿Son lugares donde se queda impregnado algo? ¿Son fantasmas que nos avisan? ¿Son fantasmas que intentan ayudarnos? ¿O al contrario quieren provocar algún accidente? Esto ha sido todo. Gracias y hasta la próxima.